Casa de Fe. A la enseñanza del día de hoy le he dado por nombre Conversaciones de vida. A veces, por X o Y razón, hemos desvalorado el poder que tiene una conversación. Es decir, como que no lo tomamos tan en serio y no logramos dimensionarlo del todo, porque creemos que de alguna manera no es tan importante. Pero la realidad es que es más importante de lo que nosotros creemos y pensamos. Dicen las Escrituras que las malas relaciones, en otras palabras, corrompen nuestras costumbres. Pero al corromper también nuestras costumbres, inevitablemente corrompen nuestras conversaciones. Entonces, cuando nos damos cuenta, terminamos hablando cosas que de pronto no tienen vida, que no tienen sentido, que no están llenas de gracia, que no están llenas de Cristo y que no están llenas del Espíritu de Dios, ¿verdad? Lógicamente en la vida vamos a tener de todo tipo de conversaciones, ¿verdad? Yo no te estoy diciendo que si es el momento de una plática, de una película, tú tengas que decir, pero el reino en el Señor de los Anillos, ¿verdad? Sino que me refiero a aquellas conversaciones que terminan corrompiendo nuestras costumbres a tal punto que empiezan a crear una cultura en nuestras vidas. Las conversaciones tienen tal poder que pueden crear una cultura. Hace un tiempo, y me he topado a lo largo del tiempo, mejor dicho, con muchas personas que me han dicho que a través de malas conversaciones han empezado a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque las palabras a la final no son inocentes. Es decir, nosotros no podemos decir, es que he mantenido una serie de malas conversaciones sin querer, ¿verdad? También en una ocasión alguien me decía, es que mira, yo he escuchado este chisme, he escuchado este otro chisme, he escuchado. Entonces a mí me sorprendía y le decía, a mí lo que me sorprende es que casualmente siempre estás donde está el chisme, ¿verdad? Y esta persona terminó afectada o afectado por el entorno de sus conversaciones. Entonces hoy mi anhelo y mi deseo es que entendamos que las conversaciones es una forma de lenguaje que contiene códigos internos que inevitablemente van a descifrar lo que hay en nuestros corazones. Es decir, nosotros no podemos hablar algo que en nuestro corazón y en nuestros pensamientos no está contenido. Es decir, si alguien vive hablando siempre mal, lo que debe revisar no solamente son sus palabras, sino lo que está gobernando sus pensamientos, lo que está gobernando su corazón. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, de pronto, por casualidades de la vida, se han topado con personas que tienden a la queja. Y es desgastante. En lo personal, yo les digo, es desgastante que alguien se esté quejando y quejando y lamentando y hablando solo de lo malo. Y te pongo un ejemplo. En este tiempo no es que yo me haya desinformado de la situación, pero para mí era una pérdida de tiempo pasar todo el tiempo escuchando todo el día sobre lo mismo. Era desgastante. Inclusive conocí personas que enfermaron y no por la pandemia, sino por las noticias, ¿verdad? Terminaron mal de sus pensamientos, terminaron mal de sus corazones y terminaron estresados, enfermos de todo, menos de esta enfermedad que todos hemos conocido. Y por eso es que yo desde el inicio de la pandemia me decidí a hacer una declaración. Y durante todo este tiempo de cuarentena que ha vivido el mundo, yo dije, yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Así es. Y es algo en lo que me he mantenido fervientemente creyendo. Y no solamente lo digo porque hay que decirlo, sino porque he decidido creer en lo que digo.
Es increíble, pero hay cuestiones que a veces nosotros ignoramos, pero que inclusive grandes científicos a lo largo del tiempo lo han sustentado. Es más, se ha tratado de borrar del sistema un descubrimiento que grandes científicos como Thomas Alva Edison o Albert Einstein realizaron. Como por ejemplo de que existe una ley de sustentación tan poderosa como la ley de la gravedad. Y les pongo un ejemplo. Yo puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad, pero si me lanzo de aquí para abajo, aunque no crea y no me pongo pilas, me puedo dar, ¿va? Si me tiro de un tercer nivel y yo digo, yo no creo en la ley de la gravedad, igual voy para abajo. Y esta ley de sustentación hacía referencia específica a cómo en nosotros fue depositado de alguna manera. Yo se lo estoy traduciendo a un lenguaje más de reino. Cómo en nosotros fue depositado el poder de generar o ser un transmisor de aquellas cosas que nosotros mismos recibimos. Y yo puedo decir, por ejemplo, yo no creo esas cosas. Y a la final eso no es un descubrimiento mío. Esta es gente que verdaderamente es respaldada por lo que ha hecho. Y esta gente, de alguna manera, de alguna u otra forma, nos enseñó algo. Y es que inevitablemente, aunque yo diga que yo no creo en esta ley de sustentación tan poderosa, por ejemplo, generalmente la practico. Y hay personas que la practican, pero de la manera inapropiada. Entonces todo el tiempo están pensando lo malo, hablando lo malo, conversando lo malo, y entonces produciendo lo malo, atrayendo lo malo y generando lo malo. Yo no puedo esperar que mi vida sea edificada hablando todo el tiempo lo malo, o muerte, o limitación. Definitivamente entiendo que hay escenarios en donde de alguna manera es complejo tal vez hablar lo bueno, porque no nos pasa algo malo y reaccionamos hablando lo bueno o conversando lo bueno, sino lo primero que hacemos es ver con quién me desahogo. Pero cuando eso pase, por lo menos deberíamos tener la claridad de hacerlo con la persona correcta, no con la persona incorrecta. Es decir, a veces busco desahogarme con aquel que me va a cuchuchar lo malo y no que me va a direccionar a la conversación de lo bueno, porque somos medio astutitos, ¿verdad? Es decir, a este no voy porque a este ya sé qué me va a decir y me va a llegar entonces me voy a ir con este, que yo sé que aquí nos la pasamos, hasta café va a haber, ¿verdad? Pero en realidad lo importante de esto es darnos cuenta que nosotros fuimos llamados, establecidos y posicionados en Cristo para ser portadores de códigos en nuestro lenguaje y en nuestras conversaciones de poder, de edificación, de entendimiento y de gracia. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por algún momento de dificultad, de tribulación, de aflicción, y eso no solamente es único para una persona, sino en todo el mundo y a lo largo de la historia ha pasado. Pero lo importante aquí también consiste en que no es eso lo que importa, sino cómo nosotros somos capaces de asumirlo. Porque nosotros no podemos tener el control de todas las cosas, pero sí deberíamos como mínimo empezar a tener el control de nuestra lengua o de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos y del depósito de gracia y del Espíritu que hemos recibido. Yo no puedo hablar lo que yo no soy capaz de creer. Yo no puedo descifrar con mis palabras lo que en mi interior y en mi corazón no ha sido descifrado. Por eso el lenguaje es un código que crea inclusive escenarios, conversaciones que pueden edificar, crear cultura, construir una vida, pero también destruirla. Y por eso vamos a leer lo que dice en una carta a los Colosenses,
en la carta a los Colosenses, una de las cartas del apóstol Pablo, 4:6, en esta versión que tenemos por aquí, que vamos a tener por aquí. Aquí dice, que vuestra conversación sea siempre con gracia sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Miren, y esto a mí me parece maravilloso, porque dice que vuestra conversación sea siempre con gracia. Y esto me llevaba a mí a pensar lo siguiente. Para tener una conversación con gracia, creo que como primer elemento debemos ir reconociendo que la gracia. Porque yo no puedo tener una conversación en gracia. No sé si decir esta palabra, si se va a escuchar muy fuerte. Se me está saliendo, ya la estoy diciendo. No, que las conversaciones, ¿verdad? No podemos tener una conversación de gracia si tenemos un corazón sin gracia. Ahí está. Gracias por darme esa gracia que me falta. No podemos tener una conversación de gracia si tenemos un corazón sin gracia. Y por eso es que tenemos que entender que la gracia en sí misma, aunque ese no es del todo la enseñanza, es parte del carácter mismo de Cristo. En otras palabras, nuestras conversaciones, según el apóstol Pablo, y que yo creo, deben ser llenas de Cristo. ¿Qué estamos nosotros hablando o qué cosas son las que alimentan nuestros corazones? ¿Qué cosas están alimentando nuestros pensamientos? ¿Qué cosas están alimentando nuestras relaciones? ¿Qué hablamos con nuestros amigos? ¿Qué hablamos con nuestros socios? ¿Qué hablamos con nuestro entorno todo el tiempo? Una conversación de reino edifica, da vida, por la gracia que sustenta la conversación. Tú no puedes esperar que alguien te dé lo que no tiene. Entonces, cuando tú busques una conversación, inclusive si en su momento requieres de desahogo, que de pronto algunos los necesitamos en algún momento de vida, busquémoslo con la intención de ser edificados y encontrar respuestas sustentadas por la gracia. No conversaciones llenas o sin gracia, que no nos conducen al crecimiento, que no nos conducen al entendimiento y que no nos conducen a la luz. Las palabras, recuérdense esto, no son inocentes. Las conversaciones y las palabras de la gracia deben saber ser utilizadas. Hay personas que a lo largo del tiempo, y no me dejarán mentir, esta es mucho de la tradición cristiano-evangélica a lo largo del tiempo, donde a la final tendemos inclusive a utilizar el poder del Espíritu para andar maldiciendo, ¿verdad? Ojalá y declaro que, ¿verdad? Lo que no entendemos nosotros, de alguna manera, es de que hay una ley también que es inevitable que se cumpla, y esta ley fue establecida también por Dios. Todas las leyes han sido, este tipo de leyes naturales han sido establecidas por Dios, como la ley de la siembra y la cosecha. Yo no puedo recoger una cosecha de algo que yo no he sembrado. Yo no puedo sembrar manzanas esperando cosechar aguacates, por ejemplo. Yo no puedo sembrar palabras de muerte esperando cosechar palabras de vida. Y entonces anotaba acá, aquí sucede también, y parte de estas conversaciones de vida es que tenemos que aprender a escuchar. En ocasiones nosotros escuchamos para contestar y no para entender. Y esto nos pasa generalmente. Estamos ya, ahorita voy a ver qué me decir y ahorita le, ya me dijo esto aquí, ya sé que le voy a, ¿verdad? Y ahí hay un grave error, porque no estamos interpretando apropiadamente el mensaje
y nosotros ya estamos listos para contestar. Y entonces nosotros tendemos a llevar en ocasiones las conversaciones a un escenario que no edifica, que no da vida, que no nos fortalece, que no nos equipa, que no nos brinda luz y que no nos brinda entendimiento. Hay gente que porta luz, pero nosotros no estamos dispuestos a entenderle, sino a contestarle. Y entonces automáticamente nosotros ahí rompemos la relación de una buena conversación. Y por eso el apóstol Pablo decía que nuestras conversaciones sean llenas de gracia, para que tú sepas cómo responder. Para que sepamos responder, tenemos que aprender a entender el mensaje. Habían personas en el tiempo de Jesús que cuando Jesús proclamaba la instauración de un reino de otra dimensión sobrenatural para esta tierra, lo escuchaba, dice la Escritura, para ver en qué se equivocaba. Ellos no estaban dispuestos a escucharlo para entenderle. En otras palabras, ellos estaban ya buscando la respuesta a lo que él iba a decir. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Que hubo un grupo de religiosos que nunca lograron acceder al entendimiento de la gracia. No porque las palabras en Cristo estuvieran vacías, sino porque simple y sencillamente la postura de recibir, de mantener una conversación, no era la apropiada. El entendimiento es un rasgo característico de inteligencia. Yo no puedo entender sino a la medida del desarrollo de la inteligencia que en mí se incorpora y que en mí se incrementa. Y es por eso que en el reino, cuando el Señor nos hace nacer de nuevo a través del poder glorioso de su Espíritu, también instaura en nosotros nuevos pensamientos con el fin de ir creando una nueva mente, la mente de Cristo. Y esta mente contiene entonces su propia inteligencia. Y porque contiene su propia inteligencia, nos empieza a dar de esos atributos para poder ir entendiendo entonces según esa capacidad, según esa inteligencia, según ese entendimiento. Pero ojo aquí, este tema no es un acontecimiento mágico, porque en este proceso también empieza a ser formado nuestro corazón, nuestros pensamientos y el carácter, porque eventualmente por la cultura que nosotros traemos estamos dispuestos a escuchar para contestar y no para entender. Y es ahí donde tenemos que ir forjando en nuestras vidas la vida del Espíritu a través del dominio, para ir fortaleciendo el carácter y entonces escuchar para poder entender más que para poder contestar. Espero que me esté dando a explicar. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:9, si no estoy mal. Miren, la vida en el reino es maravillosa y Cristo nos fue depositado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos para experimentar las dimensiones que jamás hemos experimentado. Es decir, de verdad, tenemos un Padre en otra dimensión. Tenemos un Padre en otro nivel. Tenemos una gracia que al ser dimensionada nos damos cuenta del poder dinámico de ese Espíritu en nuestras vidas y en nuestros corazones de manera gloriosa. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría
e inteligencia espiritual. Saben que a mí me parece maravilloso esta palabra de conocimiento que ha sido manipulada y tergiversada. ¿Por qué? ¿Por qué me parece maravillosa? Porque el conocimiento no puede existir sin una experiencia personal. Es unipersonal. Te explico. Yo me puedo parar aquí y supongamos que yo soy un especialista en motores y decirte, y todos están escuchándome. Pero eso no garantiza que hayan tenido la experiencia que yo tengo sobre el motor. Es decir, lo que garantiza la experiencia de tu conocimiento sobre el motor es de que entonces ahora tú experimentes lo que yo te transmito del motor. Yo puedo tener la experiencia del conocimiento, te la estoy transmitiendo, pero eso no debería darnos por hecho que yo ya lo tengo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, este tema del conocimiento es verdaderamente poderoso, porque la única manera de tenerla es de que esta palabra, esta conversación, a través de tu crecimiento espiritual, el mismo Espíritu te dé esa experiencia personal. Porque hemos entendido muchas veces el conocimiento como el saber, ¿verdad? O tener información. Yo ya tengo el conocimiento porque ya sé. No, en realidad eso no es. Tiene que ser una experiencia. Pero aquí aparece algo maravilloso también. Y dice que Pablo estaba oyendo para que no dejaran de tener y ser llenos del conocimiento. Y ustedes pueden encontrar esta palabra no sé cuántas veces. Voy a ver si logro saber cuántas. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, la inteligencia espiritual es expresada en nuestras vidas a través del conocimiento de su voluntad. En la medida en la que nosotros vamos experimentando, profundizando en esa experiencia personal de la voluntad profunda del corazón del Padre, que dice la Escritura que es el mismo Espíritu Santo o el mismo Espíritu de Cristo quien conoce esa profundidad y es Él quien nos la da a conocer, entonces va despertándose en nosotros una inteligencia desarrollada. En otras palabras, esta experiencia del conocer la voluntad de Dios también va a ir fortaleciendo nuestra inteligencia. 2, la misma sabiduría. La sabiduría que se expresa es el resultado de haber adquirido riqueza espiritual. En otras palabras, la inteligencia espiritual también es fortalecida a través de las buenas relaciones que nosotros podemos tener. Por eso es que en algún momento vamos a requerir y necesitar necesariamente de personas, de mentores espirituales y de mayores espirituales. ¿Saben cuál es una de las dificultades que tenemos aquí? Que la misma religión nos ha llenado de una idea equivocada, y esta idea equivocada es que solo con Dios, Dios conoce mi corazón y mi relación es personal, y aunque suene muy espiritual y en parte sea real, nosotros requerimos de templos vivos, de piedras vivas, que fortalezcan a través de la inteligencia adquirida, del conocimiento de la voluntad, de la sabiduría celestial y profunda del Padre, nuestra inteligencia espiritual. Por eso es que cuando tenemos conversaciones de vida edificadas y llenas de Cristo, y no me dejarán mentir, nosotros tenemos la capacidad de ver y entender lo que no había visto y que no había entendido. Ay, ahora, gracias. Pero por eso es importante que nosotros nos preparemos para entender más que para contestar. Y 3, en sí misma, la inteligencia espiritual es el resultado de esto que va siendo sumado en nuestras vidas.
Siempre he dicho esto y no me voy a cansar de decirlo. Toda interpretación a lo que escuchamos surge de la inteligencia desde donde lo recibimos. En otras palabras, yo voy a ir entendiendo, interpretando de mejor manera desde la inteligencia en donde yo lo recibo. ¿Saben cuál es uno de los temas aquí? Y es que generalmente no hemos desarrollado la inteligencia espiritual, porque eso es algo que básicamente no lo escuchamos. Escuchamos más sobre la inteligencia emocional. Pero por ejemplo, para nosotros poder tener una inteligencia emocional efectiva, necesariamente requerimos de una inteligencia espiritual que la alimente. Nosotros podemos ir corrigiendo el Adán viejo que hay en nosotros, pero la única forma de que este Adán viejo empiece a transicionar al Adán nuevo es a través de la conversión de todas las cosas nuevas, para que no solamente exista un mejoramiento, sino una verdadera transformación. Y esta transformación va a producir en nosotros inevitablemente el fruto del Espíritu. Entonces aquí sería bueno que nosotros meditáramos por un momento y nos pusiéramos a pensar qué tipo de conversaciones nosotros mantenemos, qué tipo de relaciones nosotros alimentamos, qué tipo de sociedades nosotros tenemos. Y yo escribí acá: un alma en desorden en una conversación, por ejemplo, producirá una conversación en desorden. Un alma en orden producirá una conversación en orden. Y esto es súper importante, archi ultra, porque una conversación va creando cultura y va construyendo entonces costumbres. Y si es, imaginémonos nosotros, una mala conversación, entonces va a ir corrompiendo buenas costumbres o creando una cultura con sus propias costumbres que tienden a lo malo. Un día alguien me decía: mira, yo necesito hay unas personas por ahí que no sé qué, necesito no escucharlas por un momento. Necesito mentalmente no escucharlas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque un alma desordenada va a tener esa tendencia a producir desorden. Yo siempre digo esto también: en el orden hay paz, en el desorden hay caos. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que también tenemos en nosotros el forjar ese carácter divino también a través de decisiones llenas de Cristo, llenas de inteligencia espiritual, llenas del Espíritu, llenas del conocimiento de su voluntad y llenas de sabiduría. Vamos a leer lo que dice este Proverbios 27, si no estoy mal. Ahí está. Miren, a mí me encanta este proverbio. Dice lo siguiente: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Y sin darnos cuenta, nosotros tendemos a buscar los besos de lo que no edifica y huir de la conversación franca que de pronto puede herir, pero nuestro ego. Si nuestro ego es herido, no pasa nada. Mejor que tu ego se vaya destruyendo. ¿Qué pasa si se hiere el ego? No vas a morir. Es más, vas a ser cada día más humilde, más entendido, más lleno de inteligencia, más lleno de sabiduría, más lleno del conocimiento. Porque si hay un enemigo de lo eterno, es nuestro profundo y eterno orgullo. Por eso dice en Eclesiastés que el Señor depositó una característica que hay en él,
y esa eternidad en nuestros corazones. Pero para ir redescubriendo esa eternidad en nuestros corazones, tenemos que estar dispuestos a tener relaciones sanas y de vida, y conversaciones llenas de integridad y de verdad. Hay momentos, y yo he pasado por eso, donde pronto no queremos escuchar a aquel que puede de alguna manera direccionarnos. Pero que no queramos no es que no debamos. Y esto también va a ir forjando nuestro carácter. Aprender a hacer no siempre lo que queremos, sino lo que debemos. Hay cosas que quieres que no debes. Y hay cosas que no quieres que debes. Decide siempre por lo que debes y no por lo que quieres. Y mantener una relación de propósito con mentores y mayores espirituales es necesaria. Son piedras vivas, son constructores, colaboradores del reino. Es fácil que nosotros distingamos a aquellos que han alcanzado una dimensión más grande de Cristo. En todos podemos encontrar a Cristo. En algunos se está formando, en otros en mayor medida, en otros, porque así funciona esto. Y el cuerpo fue unificado y establecido para contribuir a sí mismo en la construcción de Cristo mismo en nuestros corazones. Estamos aprendiendo. Me estoy explicando. So, dale, Byron, dale con fe. Vamos a ver en Juan 5:19 un poco de esto que estamos aprendiendo y en lo que estamos siendo edificados en Jesús mismo. Dice: por eso Jesús, respondiendo, les decía: en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que hace ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, esto también hace el Hijo de igual manera. A mí me parece maravillosa esta experiencia que Jesús nos está narrando. ¿Y por qué me parece maravilloso? Porque Jesús está hablando de una experiencia personal con el Padre. Y en esa experiencia personal de Jesús, Él nunca mantuvo, por ejemplo, una conversación que no edificara, que no mantuviera vida, que no construyera y expandiera el reino. Pero Él deja claro por qué. Y Él dice: porque yo nunca lo he visto hacer eso. ¿A quién? Al Padre. En otras palabras, la experiencia personal que en medida va aumentando en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, en esa misma dimensión en la que Él está siendo iluminado y revelado a nuestros corazones, y también que colaboramos a través del ejercicio, va a ir determinando en gran manera la forma en la que nosotros nos relacionamos y también en la que conversamos. Porque en ocasiones pareciese que nos tienen que convencer de hablar lo bueno, porque de pronto nos está faltando un poco o mucho de ese incremento o esa experiencia vivida del Padre en nosotros. Al nosotros tener al Padre en nuestros corazones, se hace inevitable entonces que en esa misma medida empecemos a tener esa experiencia de vida. Y entonces empecemos a buscar también aquel reflejo del Padre en aquellas conversaciones que mantenemos. Por eso es importante que nuestros ojos de fe, nuestros ojos espirituales, sean abiertos a la luz de Cristo. En Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos,
El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Aquí vemos claramente que encontramos en Jesús uno de los fundamentos o de los principios que él mantenía para mantener conversaciones de vida y palabras de reino. Y este consistía en que él nunca se olvidó de cuál era la posición y el lugar que representaba. Cuando tú empiezas a ser formado, fortalecido, edificado y transformado a través de la vida del reino, es inevitable que entonces esa vida del cielo sea forjada en tu corazón. Y al ser forjada esa vida del cielo, tú vas a saber qué vida es la que tú representas. ¿Cuál es esa vida a la que tú de alguna manera manifiestas? Y por eso Jesús mismo decía: el que es de la tierra habla cosas terrenales y el que es del cielo habla las cosas del cielo, en otras palabras. Pero esto también nos tiene que hacer ver algo, y es que la misma escritura nos narra y nos enseña cuáles son aquellas cosas entonces que nosotros debemos empezar a ver. Cuando nuestra vista solamente alcanza a ver cuestiones domésticas, nosotros hablamos de esas cuestiones domésticas. Cuando nuestra vida empieza a crecer espiritualmente en las cosas eternas, celestiales y divinas, es inevitable entonces que empecemos a hablar de las cosas eternas, celestiales y divinas. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, hay cosas que están preparadas desde antes de la fundación del mundo para aquellos que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo para contenerlas en sus corazones, aunque estos todavía no se habían enterado de aquellas cosas que Dios había preparado. Por eso es que de pronto cada uno de nosotros y personas que nos están viendo a lo largo del tiempo han sido formados y fortalecidos de pronto en conversaciones improductivas y no de vida. Pero el Señor, cuando nos convoca y nos llama a su reino, nos empieza a hacer saber aquellas cosas de pronto que no habíamos oído, no habíamos visto, porque simple y sencillamente no las habíamos entendido. Pero ahora que empiezan a llegar a nuestro corazón, porque siempre estuvieron preparadas en el Padre, empezamos a tener claridad de cuáles son aquellas cosas que ahora podemos, pero también debemos hablar. Pero para esto también podemos ver en Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Esto a mí en lo personal me parece poderosísimo, porque vimos en Primera de Corintios que el Señor tiene preparadas cosas desde antes de la fundación del mundo que de pronto nosotros no habíamos oído, visto, escuchado y mucho menos conversado. Pero nosotros vemos desde Ezequiel esta palabra profética que estaba anunciando el intercambio o el cambio del corazón que va a recibir aquellas cosas que no se habían oído y que no se habían visto. En otras palabras, el Señor, para garantizar esta palabra profética, para poder garantizar que nosotros pudiéramos tener entonces conversaciones de gracia y de vida, lo que hizo, y lo vemos ya en el Nuevo Testamento, es que esta palabra profética representa lo que en Jesús nosotros recibimos.
Y lo que en Jesús nosotros recibimos es una nueva naturaleza en la que podemos ser desarrollados para adquirir todos estos atributos del carácter de Cristo. De pronto a veces nosotros podemos pensar, ay, eso para mí parece imposible. Si a mí yo solo sé hablar lo malo. Pero pasa algo maravilloso en todo esto. Y es que el Señor, para garantizar esta realidad del cielo en esta tierra, también mudó nuestras naturalezas a una condición capaz de poder adquirir, forjar, formar y fortalecer los atributos del cielo. El Señor a nosotros nos escogió desde antes de la fundación del mundo y preparó no solamente nuestras vidas, sino todas aquellas cosas con las que nos iba a equipar, forjar y a formar. Este es el tiempo para una generación que empiece a ser entendida en lo que fue llamada y escogida a ser. De pronto todos los acontecimientos pasados te pueden hacer creer otras cosas, pero por eso esta palabra de vida, que es espíritu, produce y reproduce una nueva naturaleza, porque es palabra del espíritu que produce esa naturaleza y ese corazón nuevo para poder contener los atributos del cielo. Vamos a leer lo que dice en Lucas 6:45. En esta versión: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. La Escritura nos narra que nosotros nacimos en una condición muerta, resultado del pecado que se cometió en el Edén. Entonces, naturalmente, en esa naturaleza, lo que tendemos a hacer, por ser una naturaleza muerta, es tender a tener lo malo. Conversaciones sin provecho, acciones sin destino, vida sin visión. Una naturaleza que constantemente busca satisfacer su naturaleza caída. Pero dice en la Escritura también que a través de uno nosotros recibimos la justicia divina. Es decir, la gracia, el perdón, pero también la instauración de Cristo en nuestros corazones. Y con Cristo una nueva dimensión de una nueva naturaleza, de una nueva inteligencia, de una nueva sabiduría, de un nuevo conocimiento, de una nueva forma de interpretar y de entender, de ver, de conocer, de hablar, de conversar, de ser, de experimentar. En otras palabras, no es tu pasado el que te determina, sino el hecho que Dios a ti te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Que te había escogido desde antes de la fundación del mundo para darte a conocer aquellas cosas que no habías visto, aquellas cosas que no habías oído, aquellas cosas que por lo tanto no habías conversado, aquellas cosas que ni siquiera habíamos visto, imaginado ni entendido. En otras palabras, empieza a verte como Cristo siempre te ha conocido y como tú eres conocido y reconocido en Cristo. Cuando tú empiezas a verte y a reconocerte en Cristo, tú no puedes mantener, ver y entender en otra medida que no sea la de Cristo. Por eso tus palabras, tus conversaciones se llenan de gracia,
Yo no sé qué cosas pudiste escuchar, ver u oír, pero estoy seguro que el Señor va a hacer algo nuevo con tu vida. Y por eso hay acontecimientos proféticos en tu entorno que de pronto parecían difíciles y complejos, pero que inevitablemente son señales de algo nuevo y poderoso. Y por eso el Señor te está preparando para una dimensión nueva de lo nuevo. No veas que perdiste. Empieza a ver lo que estás por ganar. Y lo que estás por ganar está en Cristo. Así es. Por eso es que Pedro no podía dar de lo que no tenía. Él dijo: yo no te puedo dar lo que no tengo, pero lo que sí tengo, eso sí te doy. Yo no puedo ofrecerte una conversación de vida si estoy con vida pero muerto. Yo no puedo ofrecerte edificación, transformación, gracia, poder del Espíritu si eso no hay en mi corazón. Pero lo que sí tengo, de eso te reparto, de eso te doy, de eso te imparto. De ese depósito que tengo te ofrezco. Por eso le dijo el apóstol Pedro: de lo que sí tengo te doy, levántate y anda. Porque todos siempre vamos a dar de lo que tenemos. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Y por eso es que el Señor, al mudarnos de corazón, hace referencia a ese cambio de reino en nuestro corazón. Colosenses 1:13. Del cambio de naturaleza del corazón de piedra a un corazón de vida lleno del Espíritu, de la gracia, del entendimiento, de la inteligencia, de la interpretación, del sentido de Dios. Segunda de Corintios 5:17. En otras palabras, nosotros estamos siendo transformados. Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros fuimos convocados al reino para ser transformados a una dimensión distinta, a una naturaleza diferente, a un reino diferente, a conversaciones de otro tipo, a relaciones de otro sentido. Porque aun cuando estamos en la tierra, nosotros representamos la vida del cielo. Yo puedo ver a través del Espíritu que hay muchas cosas que van a empezar a cobrar orden. Es un tiempo en donde se va a plasmar el orden de Cristo, el orden divino. El desorden de pronto que habías visto va a empezar a cobrar un orden en una dimensión de poder y de gloria. Por eso, aun cuando te puedas encontrar en un cementerio de huesos secos, tú fuiste llamado a hablar el Espíritu de Dios. Aun cuando no se tenga nada, se posee todo en Cristo. Por eso es que puedo estar en necesidad, pero no soy un necesitado. Yo sigo siendo un bendecido. Y por eso sigo decidiendo con fe. Sigo decidiendo en el Espíritu. Sigo hablando vida. Sigo hablando la gracia de Cristo. Sigo hablando al reino. Sigo expresando la gloria de Dios. Porque aprendí a ver lo eterno. Sí, Señor. Y porque ahora entonces fui constituido en una nueva criatura. Y tenemos que lograr dimensionar esto. Soy una nueva criatura que está naciendo, que se está creando y que se está formando en el simiente de lo eterno.
Por eso es que nuestras creencias y nuestras palabras no son inocentes, porque inclusive tienen una repercusión en lo físico. Por eso crean conexiones neurológicas. Nuestro cerebro inclusive lo resiente, ya sea negativa o positivamente, porque lo vive también. Porque en el diseño perfecto de Dios todo está conectado para ser parte de los colaboradores y del diseño divino para el avance y el entendimiento del reino. Hasta el día de hoy no logran explicarse cómo dentro de una célula, dentro del ADN, pueden pasar 32 años para que alguien lo pueda leer, leyéndolo de día y de noche, 24 horas al día. Eso lo único que refleja es que el creador de todas las cosas, el que las contiene todas, es un ser divino que supera las formas terrenales de interpretar las cosas. Y a su imagen y su semejanza nos creó. Y para que no solamente lo tuviéramos de lejos, Él mismo vino a la tierra. Por eso nosotros en Génesis 1:3 podemos ver, y con esto voy cerrando, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué dice ahí? Y dijo. Porque Él sabe que las palabras son códigos que descifran las intenciones del corazón. Y lo podemos ver en Isaías 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Dios mismo tiene prudencia, veámoslo así, y el uso de su inteligencia en lo que habla. No te enredes en los dichos de tu boca a través de conversaciones que no edifican. Tú fuiste llamado para ser un heredero del reino, no solamente a verlo, por gracia y por amor, no por atributos nuestros. Pero dice la Escritura que los maldicientes, por ejemplo, no heredarán el reino. Y nosotros sabemos que el reino no es un acontecimiento futuro, sino una experiencia desde ya presente. Porque fuimos salvados para ser reinsertados e incorporados a un propósito divino. Por eso, hoy es un buen día para que reformulemos todo lo que probablemente hablamos. Que empecemos a desarrollarnos en los sentidos espirituales para ir adquiriendo un mayor nivel de discernimiento. Y estoy convencido que hoy el Señor a nosotros nos ha convocado, nos ha escogido y nos ha llamado para seguirnos forjando, fortaleciendo y formando en lo profundo de su corazón. Nosotros y cada uno de nosotros somos escogidos por amor y por gracia. De pronto ninguno teníamos las obras suficientes, sin el de pronto, pero sí hubo alguien que fue suficiente y su obra fue perfecta, y ese es Cristo. Y nosotros nacimos para alcanzar la estatura de ese Hijo perfecto que es en Él. Así que yo te voy a invitar ahí donde tú nos estés viendo, que puedas cerrar por un momento tus ojos. Vamos a finalizar orando y agradeciendo al Señor. Señor, te damos gracias. Bendecimos tu nombre. Damos gracias por esta amada casa ministerial, Señor, que estamos seguros y convencidos que nació y surgió en tu corazón. Este no es un deseo humano personal,
sino que fuimos llamados y escogidos para pertenecer a una visión que colabora con tu propósito y tu reino. Señor, sabemos de que junto contigo somos militantes, pero también sabemos que cada día somos más, inclusive que los mismos ángeles, Señor, están a disposición de la colaboración de este reino. Y por eso nos contamos por miles y cientos de miles, siendo multiplicados en el entendimiento del propósito de tu reino, de tu gloria, de tu vida. Que nuestros corazones empiezan a experimentar esa mudanza al reino de la luz. Que tú iluminas nuestros corazones. Y desde ya oramos y creemos incluso por personas que nos puedan ver, que puedan estar enfermas de sus cuerpos, de su hígado. Yo veo gente, una persona siendo sanada del hígado. A través de esta palabra yo oro y creo en el nombre de Cristo que tu cuerpo es sano. Puedo ver también como gente que se ha convertido en una herramienta porque eres útil en la provisión divina para el incremento del reino. El Señor interviene para una expansión todavía de otra dimensión y de otra gloria. Por eso yo veo que viene un aumento de tamaño, de posición y de ubicación en donde estás. Porque el mismo propósito está respaldando la obra de nuestras manos encaminadas a la visión divina. Te damos gracias, Señor. Damos gracias por esta mañana hermosa y poderosa. Y te invito a que si esta palabra fue de edificación y de transformación, puedas reaccionar y compartirla en tus redes. Te esperamos todos los días domingo a las 10 de la mañana y también en nuestro servicio especial de Navidad, que estoy seguro va a ser un servicio maravilloso, poderoso, transformador, de propósito de vida y edificante. Así que no me queda más que despedirme, enviarte un abrazo fraterno y desear que esta semana la inicies con poder, con gloria, con gracia y paz. Casa de Fe.